La serie de reformas impuestas por un gobierno sin rumbo llevan en su contenido la violación a los derechos laborales, constitucionales y humanos, originando la inconformidad del pueblo. De esta agresión surge la organización y unidad en las acciones, acrecentadas con la fuerza que nos da la razón. En nuestro país, la falsa reforma educativa violenta los derechos laborales de cerca de 2 millones de trabajadores. Como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a lo largo de varias décadas hemos denunciado la agresión del gobierno no solo a los trabajadores, sino a la educación misma. La incapacidad de gobernar, el saqueo a la nación y el desinterés por resolver la problemática en infraestructura, equipamiento y un verdadero programa educativo acorde a las necesidades de nuestro México originaron el deterioro del sistema educativo, del cual ahora pretenden hacernos responsables. La falsa y punitiva evaluación que deriva de la mal llamada reforma educativa quebranta un derecho universal de los trabajadores al hacer retroactiva una ley que coloca en riesgo el contrato colectivo de trabajo, tal y como lo establece el artículo 14 de nuestra Constitución, que a la letra dice: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 estableció: artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Por tal motivo, y de manera histórica para nuestro gremio y país, como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, el pasado mes de junio, acompañados y avalados por la Federación Sindical Mundial, acudimos a Ginebra, Suiza, a interponer una queja en favor de los trabajadores de la educación ante la Organización Internacional del Trabajo por la violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores de la educación a manos del Gobierno de México. Queja que fue recibida por Karen Curtis, presidenta del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, misma que fue turnada para su análisis, dictamen y posterior recomendación al Gobierno de México. Esta acción de la CENTE coloca ante los ojos del mundo la pésima imposición del gobierno que con la reforma laboral disfrazada de educativa atenta contra los derechos universales de los trabajadores. Además, ubica la lucha de los trabajadores de la educación en un nivel internacional, ya que el próximo mes de marzo, en la Ciudad de México, y auspiciado por la Federación Sindical Mundial, la CENTE será anfitrión del Congreso Mundial de Educación. Con esta y otras acciones avanzamos en la abrogación de la mal llamada reforma educativa. La resistencia de varias décadas ante las agresiones del gobierno nos exige como CENTE, ahora más que nunca, a mantener la unidad en las acciones. Así pues, mientras llega la recomendación al Gobierno de México emitida por la Organización Internacional del Trabajo, continuaremos nuestras formas de lucha con la resistencia a la imposición de la mal llamada reforma educativa y a su punitiva evaluación que a todas luces es ya letra muerta en la historia de la educación en México.